¿no? Es previo en realidad, ¿no? Pero tiene ecos todavía hasta esos años. Y se mantiene la cosa de las lanas en el sur, ¿no? Las lanas que salen de Puno, Cusco y salen por Arequipa, Mollendo, etcétera, al este. Entonces, son años de expansión del capitalismo en un modelo primario exportador, con una presencia hegemónica del capital extranjero. En ese momento, todavía, capital británico, pero cada vez más capital norteamericano. Bueno, la similitud es bastante fácil de establecer, ¿no es cierto? Nos tocan vivir años, nos ha tocado, entre, ya esto viene desde la década de los 90, pero con más fuerza en la última década, en la década del 2000, una fase de expansión del capitalismo en el Perú que tiene curiosas similitudes con la que le tocó vivir a José Carlos. Ese es un tema. Lo dejo ahí porque después volveremos sobre el tema del capitalismo en el Perú. Pero simultáneamente, José Carlos vive una época de transición en el mundo. De transición en el mundo. Una transición que él considera dramática, a la cual él le da tonos casi épicos. Es la transición que se abre después de la Gran Guerra, la llamada Primera Guerra Mundial, y en particular la Revolución Rusa, el triunfo de la Revolución Rusa. Y para Mariátegui entonces la guerra, que va a implicar una redefinición de las relaciones entre las potencias capitalistas, imperialistas de la época, en particular entre el Imperio Alemán y los países del Entente, es decir, Inglaterra, Francia, Italia y posteriormente Estados Unidos, una redefinición de esa relación, simultáneamente abre paso a la aparición de algo diferente, distinto, novedoso, radicalmente novedoso, peligrosamente novedoso, la Unión Soviética, ¿no? Y esto Mariátegui lo tiene claro desde el momento en el que se produce el acontecimiento, casi, ¿no? Sin la claridad teórica que va a tener luego. Él intuye y expresa en artículos juveniles antes de su viaje a Europa, a fines del año 17, inicios del año 18, la sensación de que en el mundo se estaba produciendo un cambio estratégico, hegemónico, decisivo, ¿no? Y eso le genera una polémica periodística con el Comercio, lo acusan de bolchevique, etcétera, etcétera. Él se ríe un poco del asunto, pues se va a Europa, y es en Europa, en Italia, en Alemania, etcétera, sobre todo en Italia, donde él va a reflexionar con más profundidad sobre el asunto y va a construir ya una interpretación propia sobre la escena contemporánea, como dice, ¿no? el título de uno de sus libros, sobre la escena mundial. Entonces, la sensación de que se está viviendo una recomposición hegemónica del mundo. El mundo está cambiando de hegemonía, y no solo está cambiando de hegemonía, sino que se ha quebrado la hegemonía en el mundo. Ha aparecido en un territorio del planeta, en un pedazo del planeta, un orden social y político que desafía no una, sino a todas esas hegemonías, y que les plantea un problema estratégico a esas hegemonías. ¿Cómo se relacionan con ese nuevo poder? Al principio intentan derrocarlo, financian el Ejército Blanco y todas estas historias desde Polonia y otros países, pero después varios de ellos deciden negociar con la Unión Soviética, y otros se preparan para resistir con las armas en la mano a la Unión Soviética y a los partidos afines con la Unión Soviética. Es decir, aparecen los fascismos en Europa, en general en Europa, no solo en Europa occidental, en general en Europa. Entonces, la recomposición de la hegemonía en el mundo, ¿no? Y una fractura de la hegemonía en el mundo. Pues bien, yo creo que aunque no nos hayamos dado cuenta, entre 2011 y 2012 se ha producido en el mundo una fractura de la hegemonía similar a la que se produjo en aquellos años, aun cuando no tiene el carácter dramático y el carácter de alternativa que tuvo la fractura que se produjo en 1917 y 1918. Yo tengo la impresión de que cuando dentro de 20 años se escriba la historia, la primera verdadera historia del mundo, la primera y verdadera historia universal, no la que hasta ahora tenemos como
historia